Hay una idea que se ha instalado con fuerza en los últimos años y es que la confianza es uno de los activos más importantes para las organizaciones. Pero también hay una realidad, digamos que es algo más compleja, y es que es cada vez más difícil construir esa confianza. ¿Por qué? Pues porque hoy no basta con comunicar bien o con proyectar una imagen sólida. Hoy la confianza se construye y se pierde también en función de la capacidad de las organizaciones para demostrar que cumplen lo que prometen, que operan con estándares claros y que son consistentes en el tiempo. Y esto introduce un cambio relevante, porque la confianza deja de ser una cuestión de relato para convertirse en una cuestión de sistemas, de validación, de comportamiento verificable. Y es precisamente en este punto donde el papel de organizaciones como AENOR adquiere una relevancia especial, porque acompañáis a otras compañías en ese proceso de demostrar que su cumplimiento es real y además ayudándoles a construir confianza de forma tangible y yo diría que también buena reputación. Y para entender qué implica esto en la práctica, pues hoy tenemos a Jesús Gómez Salomé, que es el director corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales de AENOR, con quien vamos a analizar qué supone trabajar desde dentro en la construcción de confianza, desde dentro de AENOR. Este episodio además forma parte de una conversación compartida que se va a publicar tanto en el podcast de Una cuestión de reputación como en nuestro otro podcast, El capitán de los intangibles, conectando dos enfoques complementarios sobre la gestión de la comunicación y la confianza. Por un lado, el papel de una organización como AENOR, por otro, y el rol de Jesús al frente del área de comunicación dentro de la empresa. Entonces, Jesús, si te parece bien, empiezo con una pregunta. Muy bien, yo primero agradeceros esta oportunidad y para mí es un placer estar aquí porque hace tiempo que sigo y admiro el trabajo que se está haciendo en Corporate, tanto de investigación como de difusión, un trabajo verdaderamente distintivo. Enhorabuena. Muchísimas gracias y además aprovecho para agradecer el apoyo de AENOR como soporte institucional que hace posible la existencia de esta fundación. Creemos en ello, sí. Quería ir un poco a tu trayectoria profesional, ¿no? Porque hay un recorrido muy claro desde el ámbito de la consultoría de comunicación hasta que asumes una función corporativa dentro de AENOR. Entonces, si pensamos en esa trayectoria, ¿cuáles son los aprendizajes de la etapa inicial que sigues aplicando hoy en tu rol actual? Bueno, sí, y además incluso me iría un poco antes en el trabajo en medios de comunicación, que también fue importante para el trabajo actual. Pero centrándonos en la parte de la consultoría, yo honestamente creo que en el trabajo de todo profesional que se dedica a los temas de comunicación y a los asuntos corporativos en general, el paso por una consultora es un paso muy recomendable. Es muy recomendable porque yo creo que en una consultora aprendes a una velocidad, una cantidad de cosas distintas que no se da en ningún otro sitio. Tocas muchos sectores, estás trabajando con gente que tiene demostrada una capacidad importante, un sentido de los ritmos y del valor que das a tu cliente, que es muy importante también luego cuando estás en un ámbito corporativo, porque en un ámbito corporativo también no nos olvidemos que tienes clientes también dentro de la organización, fuera y dentro de la organización. Entonces ese aprendizaje para mí yo creo que es clave en la conformación de un profesional. ¿Y qué es lo que cambia realmente? O sea, ¿qué es lo que cambia cuando pasas de la consultoría a una corporada, a una empresa, a una corporación? Yo entré en AENOR y fue hace ya, Dios mío, hace ya 21 años. Y en abril del año pasado, sí, de este año hice 21 años.
y entré directamente en la posición de dirección en el comité de dirección. Entonces, en cuanto a lo que cambia, distinguiría dos campos distintos. Por una parte, lo que supone trabajar en una consultoría y luego pasar a una empresa, y por otra parte, lo que supone ser un consultor y luego ser un directivo. En cuanto a lo que supone cambiar de una consultora a una empresa, inevitablemente, cuando pasas a una empresa, tus interlocutores dentro de la compañía empiezan a verte de verdad como uno de los suyos. Cosa que en una consultora, bueno, hay un trabajo en equipo muy importante y muy cohesionado en la mayoría de las ocasiones, pero al final estás en otro sitio. Cuando pasas a una compañía, la gente de dentro se abre más a ti. Comparte más cosas contigo, más información, más inquietudes. Pasas a ser parte de la familia. De la otra forma, pues eres un primo. Ahora eres un hermano de la familia. Y en la otra parte, que esa parte quizá es más distintiva, más pronunciada, ¿no? Cuando pasas a ser un directivo y parte de un comité de dirección, tu rol debe cambiar radicalmente, porque estás sentado a una mesa donde se espera de ti una aportación de valor que vaya mucho más allá de ser un maravilloso técnico. Tienes que aportar valor como directivo y tienes que aportar tu visión y tu consejo, incluso no solo como experto en tu área. Tienes que ser una persona que comprende la organización y que sabe aportar un punto de vista que es útil para la discusión. Uh-huh. Entonces, bueno, es un cambio importante. Y luego también, claro, el punto de dirigir personas. Pasas a dirigir un equipo de forma mucho más directa, con todo lo que conlleva en cuanto a, bueno, pues mantener el momentum, saber estimular las capacidades, saber aconsejar y saber recibir consejos. Yo he aprendido de las personas con las que he trabajado en mi equipo, he aprendido grandísimas cosas. Y en estos años, como directivo, pues he cometido tremendos errores y aciertos también. Pero los errores, sabiéndolos ver con el paso del tiempo, son muy positivos haberlos cometido y darte cuenta de ello, claro. Y además, yo asumo que llevas más de 2 décadas en AENOR, como nos has dicho, y asumo que has vivido una transformación de las funciones de marca y de comunicación a lo largo de este tiempo. ¿Cuáles han sido esas transformaciones, esa evolución en estas funciones? Pues mira, Ángel, la evolución en la función ha ido acompañando a la evolución como entidad. He vivido 3 directores generales, 4 presidentes y, bueno, todos han sido personas que me han aportado muchísimo y ahí, bueno, yo creo que también como cuando estás en una posición como esta, como decían con Bush, ¿no? Tienes que estar a un latido de corazón del director general, del CEO, del presidente, porque tienes un papel distinto y la organización te ve de una forma distinta. Entonces tienes que estar muy en sintonía con ellos. ¿Qué ha ido evolucionando? Bueno, es que la propia organización hemos pasado de ser una asociación en su momento a ser una compañía. El papel de la comunicación, en mi opinión, y bueno, esto quizá lo pueden decir mejor otros compañeros en AENOR, ¿no? Pero ha ido pasando de tener un papel instrumental a un papel estratégico. Cuando yo entré en AENOR existía la función de comunicación, pero le faltaba un pelín de profesionalización y estructuración. Hubo que hacer un trabajo para conseguir superar eso, ¿no? Y ser una
un departamento, bueno, pues que fuera realmente una máquina eficaz que ayudase a los objetivos como organización, sus objetivos en distintos campos. Y a partir de enero del 17 cambió la estructura societaria porque, bueno, AENOR pasó de ser, como te digo, una asociación a ser, por una parte, una asociación que es la responsable del desarrollo de la normalización en España, que su nombre es UNE, y una compañía que desarrolla todas las actividades, si quieres, mercantiles que desarrollaba la antigua AENOR. Certificación, formación, inspección, ensayos, ahora consultoría también. Y aquello fue un cambio importante. Eso coincidió con un cambio en el máximo nivel ejecutivo. Entró un nuevo CEO, el CEO que hay, eso fue en el 17, en junio del 17, entró el actual CEO, Rafael García Meiro, que además era una persona que ex profeso buscaron desde fuera del sector. Él venía de Telefónica para que aportara una visión, bueno, distinta de cómo se estaban haciendo las cosas. Se percibía que había un cambio no solo en nuestra estructura, sino que el mercado estaba cambiando muy rápido y hacía falta una visión nueva. Y Rafa, como le conocemos allí todos, emprendió un cambio importante en el que la reputación pasó a tener un papel clave. Yo creo que desde siempre, en AENOR siempre ha habido un orgullo de pertenencia muy importante, uno muy alto respecto a la media, ¿no?, en la gente que trabajamos allí. Porque tenemos una conciencia del papel que realizamos, de la función social que realiza AENOR. Incluso ahora AENOR es una compañía con todas las de la ley, es una compañía que tenemos emisiones de deuda, con un rating que nos permite estar en el scope de fondos de inversión, inversores conservadores, en fin, un rating bueno. Pero aún así somos una compañía especial. Especial porque sí, hay que generar ingresos y la compañía tiene que ir bien, pero seguimos teniendo un sentido de aportación. Lo más importante para nosotros es lo que aportamos a los sectores y a la sociedad. Ese es el punto fundamental. Entonces, ya te digo, eso estaba ligado con ese orgullo de pertenencia, y de lo primero que impulsó Rafa y que me tocó a mí, en fin, era parte de mí, hacer fue una nueva estrategia de marca. Una estrategia de marca bastante ambiciosa. Tuvimos la suerte de contar con colaboradores externos muy buenos. Y una de las cosas que salió de esa estrategia de marca es el propósito de AENOR. El propósito de AENOR, que es contribuir a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas. Claro que es algo que cuando al final surgió, todo lo que estábamos ahí pensamos, sí, es eso, es precisamente eso lo que hacemos. Y es un propósito con el que nos sentimos muy identificados. A partir de esa nueva estrategia de marca hubo una evolución importante en la forma en la que se abordaban todos los temas de comunicación y de asuntos corporativos. Yo creo que ahora tenemos una visión bastante más global de todo lo que comporta la función. También desde el principio hubo que hacer un trabajo porque a toda la organización para que comprendiera cuál es nuestra utilidad, de verdad. Porque si tú llevas operaciones o llevas departamento financiero, no tienes que explicar nada más. Está ahí, es necesario. Esta otra parte, tienes que justificar tu valor estratégico, tienes que demostrarlo. Y demostrarlo no solo al comité de dirección, lo tienes que demostrar a toda la organización. Porque la comunicación, los asuntos corporativos en general, desde mi punto de vista, no son un tema de un departamento. Son una cuestión que abarca a toda la organización. Cada persona hace comunicación, hace relaciones con los stakeholders y necesita ser consciente de su papel dentro de eso. Te pongo un ejemplo.
Un área en la que estamos trabajando cada vez más y de una forma cada vez más estructurada es en el trabajo relativo a los riesgos reputacionales. Para controlar o gestionar, controlar del todo es muy difícil. Sobre todo cuando cada vez, como pasa en AENOR, que hemos pasado de un origen en el que nuestra área de trabajo era principalmente certificación de la calidad y seguridad de materiales o de productos, luego certificación de la gestión, y ahora lo que más nos están pidiendo es que las empresas tengan herramientas para demostrar su compromiso con valores importantes para la sociedad. Eso es el camino que hay que seguir, y nosotros estamos en una posición única para poder seguir ese camino, pero conlleva también que el trabajo que haces pasa a ser tema de conversación pública. Temas como el bienestar animal, temas como la gestión de los residuos, son temas de conversación pública, son preocupaciones sociales. Entonces la gestión de los riesgos reputacionales necesita que toda la organización esté en ello, desde la detección hasta la gestión. Pero bueno, eso también es un tema de cómo gestionamos los riesgos reputacionales en AENOR, que si quieres pues podemos dedicar un tiempo a ello. La verdad es que has trazado la hoja de ruta de la gestión integrada de los intangibles, porque empezando por gestionar la comunicación y la marca, has ampliado a algo tan importante como haber definido y activado el propósito. También estás involucrado en la construcción y el fortalecimiento de la reputación y del riesgo reputacional, y la identificación y mitigación de los riesgos. Y además, pues desde el año 22 también eres director de Relaciones Institucionales. Sí. Y nos has hablado de la importancia de las relaciones con los grupos de interés. Absolutamente. Estás además utilizando un término que es un término que nos gusta utilizar para esta gestión integrada, ¿no? de los principales intangibles, que es los asuntos corporativos. ¿Qué es lo que te ha ayudado internamente, externamente? ¿Qué es lo que te ha ayudado a identificar cuál era esa hoja de ruta? ¿Cómo podías gestionar de forma integrada estos intangibles, tanto internamente, y has destacado claramente la importancia de los empleados, como externamente? Pues mira, hay varios puntos ahí, ¿no? Pero hay uno que leí el podcast muy interesante de Juan Llobel, que emitisteis como parte como una de las masterclass del programa de asuntos corporativos que tenéis con el SADE, que me enorgullezco en ser alumni de ese programa, y es uno de los puntos que me ha ayudado claramente a trazar esa hoja de ruta y a hacer la realidad. Una cosa que dijo Juan es: hace falta tener una conversación seria con tu CEO. Y totalmente. O sea, para hacer todo esto necesita de un apoyo directo y explícito del máximo nivel ejecutivo. Sin eso es muy difícil, por lo que hablamos antes, ¿no? Es muy difícil. Y hay que tener una conversación en la que, bueno, pues entre los dos, o compartir y ver si estamos en la misma página, qué aportación de valor se espera de la función, por dónde podemos ir, con qué recursos puedes contar para llevarlo a cabo. Que aquí en el punto de quisiera hacer un inciso en el tema de los recursos. Cuando hablamos de recursos, hay mucha gente o personas que hablan: no, es que necesito más presupuesto. Bueno, los recursos sí son una cuestión de presupuesto, pero también es una cuestión de saber aprovechar lo que hay. Como hablábamos antes, esta es una función que es muy coral.
muy coral en toda la organización. Presupuesto sí, de acuerdo, claro, sí, es importante, pero sobre todo es importante saber encontrar los recursos dentro de la organización que contribuyan a hacer esto, ¿no? Y ahí volvemos también al tema del respaldo. Esos recursos te van a ayudar si ven un respaldo explícito. Entonces ya te digo, ese alineamiento con el CEO es clave entender muy bien el negocio, de verdad, pero nosotros ¿por qué vendemos? De verdad. Tener eso claro, tener conversaciones con los distintos directores. Yo cuando entré en AENOR me reuní con todos los directores y les hice básicamente dos preguntas. ¿Quién crees que es nuestro público y cómo crees que puede ayudar la comunicación a lo que haces? Hubo unas respuestas. Seguro que si hiciera ese ejercicio estructuradamente ahora, tendría otras respuestas distintas. Pero hay que comprender muy bien y ellos tienen que sentir que eres su aliado y que les ayudas de verdad a conseguir, porque todos somos humanos y al final a cada uno en una compañía se le mide por algo. Y es lógico que cada uno mire aquello por lo que se le mide. Es lo que más mira. Si tú eres capaz de hacer comprender, te voy a ayudar a conseguir por lo que se te está midiendo, ahí tienes ganado el apoyo. ¿Cómo dirías que has construido esta convicción de que lo que tú haces con la comunicación, con las relaciones institucionales, con el propósito, con la marca, con la reputación, contribuye al negocio? Mira, en nuestro caso, que quizá es un caso particular, aunque emana un tropo, en la compañía siempre ha habido una visión muy clara de que si nosotros ahora mismo hacemos un estudio todos los años, estamos en el 76% de reconocimiento positivo de la gente que está caminando ahora por la calle. El 76% de las personas reconocen a AENOR positivamente como respaldo a las cosas bien hechas. Que ahí siempre hay, permíteme la broma, pero cuando entré en AENOR tuve muchas alegrías y una de ellas era que por fin mi madre sabía dónde trabajaba. Entonces, eso es ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento, hay un acuerdo general y una conciencia en toda la compañía que ese reconocimiento es lo que nos pone en una situación distinta. Con lo cual, todos los aspectos como bien dijisteis en una publicación que sacasteis hace un año a lo mejor, puede ser, que presentasteis en Moeve, que quizá era todavía Repsol. Hay tres patas importantes interrelacionadas que son la confianza, la marca y la reputación. Sí, efectivamente, eso lo aplicamos también a la licencia social para operar, ¿no? Exacto. Y publicamos un ebook sobre cómo el tema. construir. Interesantísimo, sí, interesantísimo. Lo tengo ahí en la mesa, la ficha la tengo en la mesa y para no perderla de vista nunca. Pues yo creo que esa conciencia de que nuestra reputación es clave para nuestras operaciones demuestra la importancia de todo lo que hagamos para mejorar la reputación de cara a mejorar nuestro negocio. No voy a decirte que nuestra política comercial sea como era hace 15 años, que era un fax en el que entraban las peticiones de oferta. Ahora el mercado es distinto, hay mucha competencia, pero aún así cuando hay una compañía que quiere hacer algo distintivo o que quiere hacer de la certificación algo verdaderamente competitivo, viene a AENOR. Y eso es porque tenemos una reputación. Es por un lado porque tenéis esa reputación, ese reconocimiento, y por otro lado, volviendo a lo que, o cómo iniciamos la conversación, en esta idea de que la confianza se construye desde el buen hacer. Absolutamente, absolutamente. Ahí, cuando empezamos este estudio, este trabajo que te comenté de estrategia de marca, y vimos que ese dato, ¿cuál era? Porque era una sensación que todos teníamos, una opinión, pero no estaba respaldada por un dato, que, bueno, como sabes, el tema de la medición nos estamos jugando mucho en esta función.
Cuando tienes ese dato y ves que el siguiente después de ti tiene, pues está a un tercio de lo que tienes tú, pues eso te da una fuerza para emprender cosas que es inigualable. Y pensando en precisamente en lo que hacéis, ¿no? Que es decir, mira, le proponéis a un cliente una idea muy clara, ¿no? Que es que la generación de la confianza y su propia buena reputación pasa por el cumplimiento de normativas y de estándares, ¿no? Entonces, me imagino que os encontráis también con retos, ¿no? En este diálogo con las organizaciones. ¿Cómo solventáis esos retos que os pueden plantear? El reto principal es dar con aquello que necesitan las organizaciones y llegar a ellas diciéndole, mira, tú tienes preocupaciones y un apoyo para esta preocupación que tienes, que puede ser, por ejemplo, el control de tus emisiones, es este. Eso pasa por hacer una escucha muy estrecha de los sectores y de las compañías y cómo evoluciona el mercado. Y eso lo tenemos por unas relaciones bastante fluidas con las asociaciones sectoriales. Conocemos de primera mano por dónde van sus necesidades, por dónde pueden ir. Pues, por ejemplo, estamos ahora impulsando bastante el concepto de la construcción sostenible y eso lo hemos conocido por nuestro contacto con las asociaciones del sector de la construcción. Y además que sea una aproximación competitiva, es decir, la sostenibilidad no solo entendida como la eficiencia del edificio una vez construido, sino una sostenibilidad ASG, que pasa, por ejemplo, antes, porque cuando se construyen los materiales se hacen respetando esos criterios ASG. Bueno, pues yo creo que ese es un concepto que está siendo bastante bien recibido por el sector, porque también creo que ve que el público es sensible, el público comprador institucional, constructor público de vivienda, constructor individual, es cada vez más sensible a eso. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con una escucha y una relación muy estrecha con los sectores y con la población, claro. Yo dentro de estos retos me gustaría retomar el del riesgo reputacional. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que AENOR certifica a una empresa, bueno, la empresa puede seguir o no cumpliendo con los requisitos que tuvo que demostrar para conseguir esa certificación. Entonces, dentro de los riesgos reputacionales no solo son para la empresa, sino también son para AENOR. Claramente. ¿Qué hacéis para mitigar esos posibles riesgos? Pues tienes toda la razón, Ángel. Ahí, bueno, por una parte, ahí está el propio proceso de la certificación, que la certificación no es un auditor que llega un día y te da un certificado por 3 años. No, la certificación implica que hay una auditoría de inicio del certificado, que hay auditorías anuales de seguimiento, comprobando que hay referenciales en los que se contemplan las auditorías sorpresa, hay referenciales en los que para la auditoría se contempla el cliente fantasma. Pues, por ejemplo, un ejemplo, en una auditoría para el Ayuntamiento de Madrid, uno de nuestros auditores hizo todo el proceso como si fuera a adoptar un perro. Y Sí. como si fuera un ciudadano. Y después de pasar todo el proceso, pues sacó unas conclusiones, ¿no? Que las conclusiones eran que el proceso estaba bien. Luego también ahí tenemos una ventaja, que es nuestro cuerpo de auditores. Nosotros, a diferencia del conjunto del sector, la mayoría de nuestros auditores son de plantilla. El 80% de las auditorías que hacemos las hacemos con auditores de plantilla. ¿Qué te permite eso?
un auditor que es de plantilla o un auditor que es freelance, si uno está en es plantilla de una organización, se siente más seguro en cuanto a decir cosas. Porque si eres freelance, la compañía puede decir el año que viene a este no lo quiero. Si eres de plantilla, la compañía puede decir prefiero que sea otro auditor, pero vas a hacer otras auditorías. Con lo cual eso te da la confianza de hacer una auditoría con el rigor que se merece tanto la compañía que está siendo auditada como los públicos de esa compañía. Eso en cuanto a la parte más de proceso. Y luego, por otra parte, se está desarrollando un trabajo bastante estructurado en cuanto a la preparación ante posibles situaciones de riesgo reputacional, a través de materiales preparados, a través de un seguimiento bastante estrecho de lo que aparece en distintos soportes públicos, sean medios de comunicación, sean redes sociales, y con la estructuración de un proceso por el que, en cuanto si aparece una situación, le asignamos un nivel y actuamos conforme a ese nivel, que puede ir desde simplemente un seguimiento de lo que sigue apareciendo sobre ese asunto en soportes públicos hasta un nivel que es el más, si quieres, grave, que es cuando se comprometen las operaciones en las que hay un comité que se reúne prácticamente de forma diaria para hacer ese seguimiento. O sea, tenéis un comité que se reúne diariamente para hacer el seguimiento del riesgo. Claro, hay comités ad hoc. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos referenciales distintos. Hablamos de, como te decía, desde economía circular, igualdad, paridad salarial, gestión del desperdicio alimentario, bienestar animal. Dependiendo del asunto, hacemos comités ad hoc. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene que estar presente en ese comité la parte técnica. Sí. Tiene que estar la parte legal. Tiene que estar la parte de comunicación. Entonces, cada área requiere de un conocimiento distinto. Y ahí, por eso, volviendo al tema de que es una función muy coral, para la gestión de las situaciones de riesgo reputacional, ahí necesitamos que participe toda la compañía, cada uno en su campo. Es decir, que una de las funciones importantes que has conseguido establecer para ti, para tu área, es el interfaz entre los stakeholders, lo que es relevante para ellos, la identificación de oportunidades también, pero también de riesgos, y eso lo trasladas dentro de la organización como tú utilizas la palabra coral, o sea, de forma, digamos, multifuncional y transversal. Esta forma de trabajo, ¿en qué se ha traducido? ¿Qué es lo que ha conseguido vencer? ¿Qué retos que tenías has podido, digamos, romper? Sí, bueno, por una parte, para el tema de captar esa sensibilidad de los stakeholders, quizá pueda haber una función un poco de hub de conocimiento, pero eso lo hace toda la compañía. Lo hacen los auditores cuando van a ver a un cliente, lo hace el departamento técnico cuando quizás se reúne con una administración para tratar un aspecto concreto, lo hacen personas del departamento más de desarrollo de soluciones cuando se reúnen con sectores, y al final todo ese conocimiento lo que hemos conseguido es que sea compartido, que lo podamos usar todos. Y yo creo que el reto principal ha sido romper los hilos. Yo creo que como toda compañía
con una trayectoria. AENOR este año cumple 40 años. Enhorabuena. Gracias. Con muy buena salud. Y como toda compañía que tiene un histórico, pues, y fruto de la cultura empresarial imperante en España, pues en otros tiempos, ¿no? Había más una compartimentación del concepto, de las competencias. Parte, te hablaba del cambio que comenzó en 2017. Te voy a decir 1917, pero entonces pasó otra cosa distinta. En 2017 fue un cambio, parafraseando a Alfonso Guerra, AENOR ahora, si me permites la broma, no lo conoce ni la madre que lo parió, porque realmente ha sido un cambio tremendo, tremendo, tremendo y a mejor. Yo la verdad, estos últimos años son los que estoy disfrutando más de mi trabajo. Y el cambio ese, que fue en muchos niveles operativos, pero fue sobre todo un cambio cultural. Un cambio en cómo enfocábamos nuestra relación con el cliente y mucho en cómo enfocábamos nuestra relación como organización. A partir de ahí empezamos a conseguir que ahora sea lo normal que cuando se desarrolla un proyecto participan muchos departamentos. No es un tema de un departamento. La aproximación que tenemos ahora a un cliente no es una aproximación de, oye, creo que te interesa la certificación, sino te preocupa algo, que puede ser los temas de igualdad, que puede ser la gestión de, como te decía antes, la gestión de tus emisiones. Para eso te podemos ayudar desde varios enfoques. Te podemos ayudar con una certificación, te podemos ayudar con una formación para tus empleados, te podemos ayudar desde la inspección. Y eso necesita que la organización realmente crea en la virtud del trabajo interdepartamental y que ejerza ese trabajo interdepartamental de forma abierta y plenamente colaborativa. Eso se ha conseguido y era un reto. Y hablando de los retos que te quedan por vencer o por asumir, ¿cuáles son estos retos? ¿Qué es lo que te gustaría que tu función, que es ya una función muy amplia de gestión integrada de muchos de los intangibles, qué te quedaría por hacer? Pues mira, yo creo que el futuro de mi función, yo creo que así debe ser en muchas compañías. El futuro de mi función no pasa tanto por un crecimiento en cuanto a equipo o en cuanto a presupuesto. Pasa sobre todo por ser mejores en la gestión de los recursos que tiene la compañía. Es decir, la aportación de las distintas partes de la compañía para esos objetivos que tú tienes marcados. Desde esta función tiene algunas ventajas y una de ellas es que estás en una posición que al mismo tiempo tienes una visión 360 grados de toda la compañía, no estás enfocado en un área concreta, tienes conocimiento de todo y al mismo tiempo tienes conocimiento de fuera, de lo que está pasando fuera y de lo que espera la sociedad, de las empresas. La sociedad espera cada vez más de las empresas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Edelman Trust Barometer, lo dice año tras año. Cada vez más las empresas se van diferenciando en cuanto a única entidad que es a la vez competente y ética. Cada vez más aumentan los niveles de encuestados que esperan que la empresa sea parte de las soluciones de las cuestiones importantes para la sociedad. La última edición del European Communication Monitor también, los profesionales se dan cuenta de que la sintonía con los valores sociales es cada vez más relevante. Yo creo que hay que seguir trabajando y avanzando en que la función sea, bueno, pues un poco armonizar las fuerzas que tiene la organización. No necesariamente un departamento que se ocupa de ello,
pero sí un departamento que es capaz de armonizar todo lo que hay. Y un departamento que crezca en competencias, en capacidad de traer a la mesa los anhelos que hay fuera. Para eso tenemos que mejorar en medición, tenemos que mejorar en seguimiento. Hay herramientas, bueno, pues yo creo que se trata de aprovechar esas herramientas. La inteligencia artificial por el momento es algo que parece tremendo, que va a ser una ayuda brutal para todo esto, pero es algo que todavía tenemos que ver realmente cómo aprovecharlo en toda su plenitud, pero yo creo que va a ser un must en la gestión de los asuntos corporativos, usarla muy activamente y además nos va a permitir una optimización de los recursos mucho mejor. Que las personas se dediquen a aquello en lo que de verdad aporten valor. Pues fíjate que esta idea de armonizar la organización, conectarla con las tendencias, con aquello que representa los valores y las expectativas que tiene la sociedad respecto a las empresas, al final estás actuando como, por una parte, como una palanca de transformación a mejor de la organización. Y por otro lado, lo que estás haciendo es, y si volvemos al inicio, es haciendo, y haciéndolo bien es como se construye confianza y reputación. Absolutamente. Y el hacer no depende de ti, depende de otras direcciones que tienen los recursos económicos y los recursos de todo tipo para poder mejorar el hacer. Entonces, esta idea de hacer que ellos y ellas aporten recursos precisamente porque han entendido, gracias a tu función, la relevancia de mejorar en determinados aspectos o de abordar aspectos que antes no se abordaban, es, desde mi punto de vista, si me permites la opinión, pues una de las grandes ventajas para la organización que tiene una función como la tuya. Sí, mira, y ahí la reputación de AENOR se construyó así. Cuando AENOR nace en el 86, bueno, pues comenzamos a desarrollar la función que hacemos en cuanto a certificación. Se hicieron algunas campañas en una época en la que solo había 2 cadenas, con lo cual tenías un acceso incomparable. Pero sobre todo, la reputación de AENOR se ha construido haciéndolo bien todos los días. Con esos auditores que son unas personas extraordinarias, unos profesionales tremendamente competentes, que van todos los días a las organizaciones y todos los días demuestran una aportación de valor distintiva. Así es como se ha construido la reputación de AENOR. Y luego también estando presente en el día a día de las personas, en el mueble de la cocina. Te subes al metro y hay un sello de AENOR. Esa lluvia fina es, desde mi punto de vista, la única manera de conseguir una reputación consistente a largo plazo. Eso también tiene su recorrido, ¿no? Y luego, pues, hay un apoyo, si quieres, con los trucos, si me permites la broma, que no sabemos los profesionales, ¿no? Pero la base es hacerlo bien todos los días. Pues si te parece bien, Jesús, para cerrar, y desde tu experiencia, ¿no?, y a nivel personal también, ¿cómo ha cambiado tu forma de entender la confianza y la reputación en este ámbito institucional, en este ámbito empresarial? Una pregunta complicada. Uh-huh. Y además, me temo que la respuesta es que no ha cambiado. Uh-huh. Porque yo creo que la confianza en el ámbito institucional se sigue basando en lo mismo. Y ligado a lo que estábamos comentando ahora mismo. En hacerlo bien todos los días, en ser fiable todos los días, en despertar confianza con lo que haces todos los días. Y eso era válido antes y sigue siendo válido ahora. Muchísimas gracias, Jesús. A vosotros. Ha sido una conversación enriquecedora, sin duda. Te lo agradezco.